Esta noche vamos a presentar un libro que viene muy a propósito con acontecimientos que han ocurrido en el país en el último año y tanto, pero que sin embargo tienen sus raíces mucho más atrás, como lo explica su autor. Se trata de hermanos en armas, policías comunitarias y autodefensas, y nos acompaña, y le hemos pedido que nos haga una intervención especial introductoria la abogada Talía del Carmen Vázquez Alatorre, que es la abogada del doctor Mireles. Voy a tratar de resumir lo más cortito dos situaciones del doctor Mireles, brevemente en qué momento jurídico nos encontramos y también darles un comentario sobre su salud, su estado de ánimo y cómo se encuentra en prisión. En cuanto a lo jurídico, como ustedes saben, el 5 de julio se le dictó auto de formal prisión al doctor Mireles por dos delitos, básicamente, que son la deportación de arma de uso exclusivo del ejército y por posesión de droga. El de la droga no nos merece atención, aunque se le va a atacar jurídicamente, porque era el equivalente a 2 cigarritos de marihuana y menos de un gramo de cocaína, entonces no es delito grave. Estoy hablando jurídicamente. Lo hicieron, le sembraron eso con la intención pues, de desprestigiarlo, pero vaya, no es una cosa muy grave de atender, saldría bajo fianza. En cambio, lo de las armas, eso es lo que se tiene que atender, y en ese sentido se dictó el auto de formal prisión el 5 de julio. El 7 de julio, que era lunes, presentamos la apelación. Hoy por fin se publicó la apelación admitida, cayó en el primer tribunal unitario de circuito allá con sede en Morelia, y ahí vamos a presentar en estos días lo que se llaman agravios. Estos agravios van a girar más o menos en tres cosas mismas que vamos a dar a conocer el próximo lunes 11 en una rueda de prensa, porque las vamos a presentar mañana en pruebas. O sea, una cosa es la apelación y otra cosa es el juicio no se suspende, ese ya va corriendo. Mañana vamos a presentar las pruebas en el juicio y se parece mucho este escrito de pruebas a lo que vamos a presentar como agravios en la apelación. Entonces, básicamente la defensa del doctor Mireles en lo jurídico se centra en la no exigibilidad de otra conducta, el que no estaban en flagrancia, porque en una guerra no hay flagrancia, que era legítima defensa, en que era estado de necesidad. Estas son cosas como de tipo jurídicas, pero que tienen un carácter también sociológico del entorno. La gran parte de la defensa del doctor Mireles se basa en las faltas al debido proceso, donde el caso de Florence Cassés palidece en cuanto a teatros y montajes. Lo vamos a demostrar con videos, con audios y con pruebas el próximo lunes en la rueda de prensa, cómo es que todo fue fabricado, cómo es que se aprendió el doctor Mireles y cómo es que vamos a probar su inocencia. Y la tercera parte de la defensa es en el carácter que tiene de preso político, puesto que está confeso el Estado mexicano de que es un preso político, porque el virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, Osorio Chong, Eduardo Sánchez de la Presidencia y Montealejandro Ruido, los cuatro más importantes en este renglón de la seguridad, han declarado que el doctor Mireles está preso porque incumplió los acuerdos del 14 de abril que tenían que ver con el desarme del 10 de mayo. Bueno, entonces eso es lo jurídico. Yo, como abogada, en cuanto a derecho corresponde, estoy muy optimista porque el doctor debe salir en apelación contra el auto de formal prisión. Eso es lo que jurídicamente debe suceder. No se trata de fijar un nuevo precedente, no se trata de un caso extraño, todo es de explorado derecho, y para que se contradiga el Poder Judicial pues tienen que volver a nacer, son capaces, pero tendrían que contradecirse de todo lo que ya han dicho. Bueno, es la situación jurídica. En cuanto al estado de ánimo del doctor y su estancia en el Ceferezo número 11 de Sonora, les quiero comentar pues que el doctor está mal de azúcar, aunque lo tienen, digamos, bien atendido sin ser un hotel de 5 estrellas, pero cuando se come una manzana o cuando le dan la insulina le toman video. Gracias a que todos nosotros salimos a las calles y hacemos mucho borlote de todo lo que sucede con su salud, qué bueno que sepan que los estamos observando y qué bueno que nos demuestren que le están atendiendo su salud. Sin embargo, él tiene la azúcar muy elevada pues por el estrés
Entonces hay una persona diabética con los corajes, se le sube el azúcar y pues él tiene coraje, ¿no? Entonces, básicamente el coraje es la impotencia que tiene de no estar luchando por lo que cree, pero sigue generando pensamiento, está escribiendo los comunicados a la nación que me entrega cada semana. Y el de la semana pasada estuvo muy bueno, que fue del federalismo, de quién se cree Castillo para romper el pacto federal y lo que realmente representa el pacto federal en Michoacán. Ya para terminar, porque los demás compañeros de la mesa tienen muy claro el tema, yo felicito a Luis Hernández. Está tan bien su libro que cuando lo estaba leyendo me bajaron de un avión, les pareció insurrecto el libro, yo creo, porque debe estar leyendo el libro de Luis Hernández cuando me bajaron del avión, pero alcancé a leerlo con más calma, ¿no? Y pues me parece que está muy bien narrado, muy bien capturado. A mí me pasa como autodefensa que soy, porque yo soy autodefensa, que me empiezan otras gentes a contar el movimiento y con muchas imprecisiones, ¿no? Y entonces, no es que eso no fue así, no es que esto no fue así. O sea, yo leí el libro de Luis Hernández y decía, no, pues sí, está efectivamente muy bien hilvanado, está muy bien escrito, las fuentes son certeras, describe cosas que sí pasaron y que están pasando. Entonces yo lo felicito por eso. Por último, ya diría que el doctor Mireles requiere de toda nuestra solidaridad porque su prisión es más política que jurídica y si no ejercemos la presión política suficiente, no se dará el derecho. Entonces necesitamos liberar al doctor Mireles, no porque sea el único valiente de México, pero el doctor Mireles se ha vuelto un símbolo de la dignidad del pueblo que se defiende. Entonces es un símbolo, así lo diría yo, de la dignidad del pueblo. Por eso agradezco mucho su presencia aquí y le voy a contar mañana temprano al doctor Mireles, pues que estuve con este abrazo grande para él. Muchas gracias. El mérito de Enrique no es haber cumplido 86, a eso aspiramos muchos. El mérito de Enrique es haberlos cumplido tal como los ha cumplido. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Que puede ser viejo que no significa de la ni estamos condenados a ella, como nos muestra bien Enrique. Y da gusto verlo. Cada vez que lo veo me da esperanza de que puedo llegar a ser viejo sin ser pendejo. El libro de Luis es un libro obligado. Hay libros que tácticamente llegan en el momento preciso y juegan un papel importante. Básicamente porque el gran debate que se generó, o el amplio debate que se generó sobre el tema de policías campesinas, policías comunitarias, policías indígenas, autodefensas, en los últimos 6 meses tenía 2 o 3 cortinas de humo muy peligrosas. La primera gran cortina de humo era la equiparación mecánica del concepto de autodefensas, policías comunitarias, con el concepto de paramilitares y la imagen inmediatamente que surgía en las cabezas de cualquier ciudadano leído e instruido de equipararla al fenómeno del paramilitarismo colombiano. Esa sombra era una sombra peligrosa porque colaboraba, de no ser cierto, al aislamiento del movimiento, y de serlo había que demostrarlo para advertir los peligros que movimientos de este tipo podían tener para la sociedad. De cualquier manera, como siempre, un país de rumorosos y chismosos, empezando por los secretarios de gobernación, cuyo oficio fundamental es construir chismes, ¿no? La sombra del paramilitarismo estuvo por ahí y pegó. Muchos ciudadanos honestos y habitualmente inteligentes de izquierda veían con cierto repelús, con cierta precaución los fenómenos que empezaban a salir a la luz y a comentarse, aunque tienen una larguísima trayectoria, de los mecanismos de autodefensa, básicamente de comunidades campesinas. El libro, pues, era fundamental porque había que desentrañar. Si esto es una falacia, hay que decir no hay tal. Y es calumnia la equiparación. Y además una calumnia peligrosísima porque le hace el juego al aparato del Estado en el proceso de aislar los movimientos de autodefensa. El segundo elemento que volvía el libro importante es establecer que esta tradición es una tradición nueva.
y diferente, porque las tradiciones de la autodefensa campesina mexicana están vinculadas a fenómenos políticos muy particulares. Las autodefensas en el campo surgen a partir de la decisión de Álvaro Obregón de cerrarle el espacio político a la guerrilla villista después de la derrota de Villa en los estados del norte. Se arman las comunidades en vinculación estrecha con el aparato militar, con el ejército obregonista, ¿sí? Y carrancista obregonista, y cobran el nombre de defensas civiles o defensas sociales, dependiendo en qué comunidad, y juegan un papel represivo de los movimientos campesinos. Los alacranes de Durango, con su heroica lucha por colectivizar las tierras, tienen que enfrentarse a las autodefensas, que se vuelven un aparato militar de los caciques de nuevo cuño, de los caciques post-porfirianos, ¿sí? Sustituyendo a las viejas formas de tradición de violencia agraria desde el aparato del Estado, las acordadas, los rurales, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno relativamente nuevo, siempre puedes encontrar arqueología, para todo hay arqueología, y puedes decir comunidades yucatecas en rebelión en el siglo XVI, pues sí, para todo hay arqueología, pero como fenómeno de la magnitud, y este es el tercer elemento, esto es nuevo. La tercera virtud de la aparición del libro es que da idea de la extensión y magnitud del fenómeno. Michoacán focalizó la mirada de todo el mundo, pero ¿y qué estaba pasando en Guerrero, en Oaxaca, en San Luis Potosí? ¿Qué estaba ocurriendo en comunidades veracruzanas desde hace 10 años? Entonces, la virtud enorme del libro de Luis es que da idea de la magnitud del fenómeno, del tamaño que tienen los mecanismos de autodefensa campesina, ¿sí? Y la extensión. Prácticamente el libro recorre 7 estados de la República en detalle, contando historias de comunidades organizadas. El último virtud del libro es que había de una vez preguntarse de quién se autodefienden. Cualquier mexicano con sentido común sabe que los mexicanos no somos paranoicos, somos realistas. El Estado, no es que andemos ahí diciendo el Estado nos quiere chingar y nos persigue en las noches, es que el Estado nos quiere chingar y nos persigue en las noches. Somos definición de paranoico mexicano, un güey con sentido común o una pendeja ilustrada, ¿no? Sabemos de la vocación, ¿sí?, de agresión del aparato estatal contra sus ciudadanos, es tradición, hábito, costumbre, ¿sí? Vivimos en el margen continuo del accidente, estabas en la esquina equivocada y te chingaste, ¿sí? Porque entras en la maquinaria de represión, abuso de poder, ausencia de legalidad, utilización de influencias, irracionalidad, porque Kafka era un pobre güey al lado de los ministerios públicos que son capaces de volver un Volkswagen amarillo en una declaratoria, volverlo verde en la página 2, azul en la página 3 y decir que solo tenía 2 asientos en la 4. Lo único que les falta es que en la 5 digan que lo manejaban quiero, ¿no? En esta lógica perversa el Estado madreador de sus ciudadanos, la necesidad de explicarnos de quién en particular se autodefiende las comunidades era fundamental. Luis tiene la virtud de ser un periodista que tiene 2 instrumentos potentes de trabajo en la mano. Uno de ellos es la capacidad para hacer una investigación muy exhaustiva, preguntarlo todo, tocar todo, recoger todo, averiguar todo, y la habilidad de narrarlo bien. Estamos hasta la madre de libros interesantes escritos con el culo, compañeros. El culo no es para escribir, informémosle a muchos de nuestros académicos, bla, bla, bla. No es un instrumento escribiente, ¿sí? Y reviro la idea de que aquí había novela, literatura, no. Lo que hay es el uso de la narrativa para contar la historia. El periodismo, señores, como bien lo sabe aquí Arturo Cano, que por eso lo quiero tanto, es un arte narrativo, ¿sí? No es la enumeración
acomodada de quién, cómo, dónde y cuándo. Es un arte narrativo, hay que contar las historias, hay que construir personajes reales, darles entidad, darle peso, colocarlos en la trama, saberlos contar, para que el ciudadano que está leyendo entre en profundidad en la historia que le estás ofreciendo. Y esta es una de las grandes virtudes de Luis. Luis es un excelente periodista narrativo, constructor de historias. Tiene además la virtud de moverse a toda velocidad entre lo macro y lo micro, que es esencial, desde la reflexión sobre en el puerto de Lázaro Cárdenas entran 240,000 toneladas de juguetes de plástico que cambian por Kalashnikov, los pinches narcos. De eso a contar la historia de un abuelito que por casualidad está observando lo que está pasando en esa esquina. Esta habilidad para traer desde el espacio de lo general al espacio de lo cotidiano la información le da verosimilitud, le da fuerza, ¿sí? Te permite entrar en ella con una riqueza informativa que da de lo anecdótico a la reflexión científica, sociológica, aritmética sobre lo que está pasando. Estas virtudes puestas al servicio de una historia tan complicada como esta hacen del libro un libro apasionante, porque es un recorrido sobre de quién se defienden los mexicanos cuando pueden, ¿sí? Y no somos todos autodefensas, porque en algunas ciudades cuesta un huevo andar con una Kalashnikov, a no ser que sea de plástico, chinga, pero si no lo seríamos, porque el mecanismo de autodefensa es simplemente el Estado ha renunciado a ofrecer a sus ciudadanos ley y orden. Han renunciado, ¿sí? Hoy todos sabemos que Miret está en la cárcel porque el Estado mexicano pactó con los templarios, y por eso está en la cárcel, ¿sí? Porque la gran amenaza no era el librar de narcos el Estado de Michoacán, la gran amenaza era librarlos de narcos, incluidos los narcos en alianza con el aparato estatal. Entonces, esta idea de las comunidades se defienden de los abusos es bien interesante, porque además uno va rastreando el tipo de organizaciones que surgen como policías comunitarias y te das cuenta, ante la reiterada situación de violación de adolescentes en una comunidad, de robo de madera por parte de los caciques, se crea una policía comunitaria y los ciudadanos votan y se ven la cara y saben quién son y saben en quién depositar sus confianzas, ¿sí? Cuando una y otra vez las policías no comunitarias, las policías del aparato del Estado, son fuerzas de caos, de represión y de abuso del poder. ¿Cuál es la diferencia entre un policía y un ladrón en cientos de ciudades de México? Pues la hora, ¿sí? A las 3 de la tarde anda con uniforme y es tira, a las 4:30 salió y es ladrón. Pues no. Revisen ustedes la lista de los enemigos públicos número 1 del país. Revísenla, es bien chistosa. Ríos Galeano, comandante del Barapé, Sagún Vaca, y así, durante 30 años, el enemigo público número 1 de este país es un policía reciclado, o medio reciclado, porque muchas veces se ejercía según el horario, dependiendo de la hora. En ese sentido, la reflexión sobre las policías comunitarias es bien interesante, ver su génesis, cómo se van acuerpando, cómo defienden su derecho a la existencia. Hoy por hoy, cuestionar políticamente las policías comunitarias con argumentos pinches como, hombre, el pueblo no puede hacerse justicia, no mames, es la única pinche justicia que estamos viendo en este país, ¿sí? La justicia del pueblo organizado, y esa será la gran justicia. Todo lo demás es remedos, burlas, ¿sí? Cuéntese en el aire. Así la cosa. Es bien interesante ver en el libro cómo va ordenando la historia. Aquí, y este grupo, y este otro grupo, entonces plantearon esto, se desenvolvieron así, chocaron contra el aparato estatal, luego aparecieron los federales. Y analizar fenómenos que parecieran que son diferentes. El fenómeno de las policías comunitarias y las policías comunitarias indígenas, y el fenómeno de las autodefensas michoacanas, y no lo son. Probablemente en términos de clase social, la composición de las autodefensas varía mucho respecto a una policía comunitaria en zona indígena. Probablemente ahí haya detrás de ella un grupo de propietarios de haciendas limoneras que pues están hasta la madre de que les cobren cuota y que ejercen su derecho
universal, aunque sea un poco burgués, de defenderse. ¿Vamos a negar ese derecho? ¿Con qué atributos morales vamos a negar el derecho del pueblo? Y en eso, pueblo somos muchos, muchos más de los que a veces quisiéramos algunos, ¿no? A defenderse y organizarse. No quiero robarle mucho tiempo a esto porque aquí hay gente que sabe del tema y porque además Luis lo cuenta muy bien, lo contó muy bien en el libro y lo contará muy bien hoy. Solo quiero decir que hoy en México, así como todos somos migrantes, todos somos electricistas despedidos y todos somos policías comunitarias y autodefensas, nomás que no hemos tenido chance de probarlo. Muchas gracias. El libro que hoy presentamos nos ofrece un análisis minucioso sobre una problemática sumamente compleja cuya reflexión es indispensable. Luis nuevamente contribuye al pensamiento crítico en una feliz alianza con el proyecto Para Leer en Libertad. Felicitaciones a ambos. En el contrapunto de las policías comunitarias y las autodefensas se encierran numerosas aristas que Luis desarrolla con la destreza narrativa que le caracteriza, apoyado en información precisa en torno a la cual va dejando sentadas sus valoraciones que retoma al final para apuntar perspectivas con la conciencia de que, como suelen decir los zapatistas, falta lo que falta. El autor anota de inicio que una de las claves centrales para comprender el nuevo ciclo de resistencia de los movimientos populares que se viven en el país es la emergencia de asociaciones civiles armadas nacidas para defender la tierra, resistir el despojo de bosques y recursos naturales, especialmente de concesiones mineras, enfrentar la inseguridad pública, primero de delincuentes y después de narcotraficantes, y hacer justicia. De acuerdo con él, aun cuando introduzco el matiz de que esta caracterización se adapta perfectamente a las policías comunitarias de vertiente indígena, no así a la gran gama de autodefensas que comparten algunos de estos elementos, pero también algunas de ellas están ubicadas por lo menos en una suerte de zona de duda respecto a otras motivaciones o impulsos. Y aclaro que no se trata de asumir una posición etnicista, como acaba de señalar Paco Ignacio Taibo, todos y todas, indígenas o no, tenemos derecho a la autodefensa. Estas diferencias, por lo demás, se asumen explícitamente a lo largo del texto. ¿Por qué importa tanto insistir en las diferencias de matriz y de proyecto? Justamente por la argumentación que el autor nos ofrece respecto al proceso profundo, si me permiten evocar a Bonfil, que da sentido a la lucha autonómica de los pueblos indígenas, que viene de muy atrás, más allá de la etapa que abrió el EZLN. La entrevista al subcomandante Marcos, donde se asume que en sus inicios la organización actuó como autodefensa, tiene larga data en la historia de las luchas indígenas. Justamente en estos días me compartieron una carta que el gobernador de Sonora, Rafael Izábal, escribió a la tribu de los Yaquis en 1904. En ella se dice: a los 9 capitanes que hablaron con el señor Mills en la Sierra de la Carbonera: señores, el señor Carlos Mills me ha impuesto del asunto que trataron ustedes con él en ese lugar. En efecto, yo he autorizado a este señor para manifestarles lo que ya les he manifestado, SIC, retrospectivo. Esto es, que estoy dispuesto a indultar a ustedes, garantizándoles la vida si se someten a la obediencia del gobierno y al cumplimiento de las leyes, comenzando por hacer entrega de sus armas y parque. Yo, como gobernador del estado, tengo obligación de dar garantías a todos sus habitantes, sin excepción de razas. Para mí, lo mismo es que sean yaquis como que sean yoris, mexicanos o extranjeros. Y bien puedo decir
que la raza yaqui me inspira especial interés, porque no solo la considero útil, sino que me consta que lo es para el desarrollo de las diversas industrias de Sonora, y me duele verlos cegados por el error, apartarse del camino del orden y del trabajo para buscar en la guerra la miseria de sus familias y su propia destrucción. Yo también soy hacendado y conozco bien las necesidades de los sirvientes, no solo en mis haciendas, en donde tengo un número considerable de sirvientes yaquis y en donde están todos contentos del tratamiento que reciben. En la guerra he tratado a los yaquis con humanidad, pero también he tenido que castigarlos severamente, y por fortuna hasta hoy a muy corto número los que se obstinan en no someterse. Pero en cambio, a los que les ofrezco garantías se las doy completas, como pueden decirlo, más de 500 que he aprendido, que me han entregado sus armas y que me han dado su palabra de no volverse a meter en la guerra. Ustedes saben cuáles son los elementos que tengo yo a mi disposición para combatirlos, pero no quiero matarlos, sino es que me pongan ustedes en ese duro caso para mí. Y continúa. Ahora piensen ustedes en las ventajas y desventajas que les traerá la paz o la guerra. Yo sé que son ustedes muy inteligentes y por lo mismo espero que aceptarán la paz como se las propongo, teniendo ustedes la seguridad de que yo soy hombre que siempre cumple su palabra. No es la carta del comisionado Castillo en Michoacán, si eso están pensando. Sí refleja no solo la centenaria resistencia de los yaquis, sino también la incapacidad del Estado para atender las causas justas que han dado origen a las rebeliones indígenas en nuestro país. Ese es el sentido explícito de la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, pero lamentablemente ya sabemos que lo que dicen las leyes que pueden favorecer a los pueblos es solo de palabra, como bien dice Luis, respecto al artículo 2º constitucional que cumpliría los acuerdos de San Andrés. Pero esa es otra historia. Sí y no. Es la misma historia, como bien nos da cuenta el libro que hoy comentamos. Ciertamente, como Luis señala, el levantamiento armado de 94 catalizó la gestación de un nuevo movimiento indio en el país. No inventó la lucha de los pueblos originarios, pero le dio una dimensión nacional, estimuló su crecimiento, unificó a muchas de sus corrientes, arrancó al Estado el compromiso de hacer reformas constitucionales profundas y le facilitó la construcción de una plataforma organizativa relativamente estable. Con el zapatismo, nos dice Luis, arrancó un nuevo ciclo de luchas de autodefensas campesinas e indígenas en el país. La formación de la CRAC en Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, estuvo profundamente influida por la insurrección rebelde. El manifiesto de Ostula, acordado en 2009 en Michoacán, en el que se reivindica el derecho a la autodefensa indígena, dice Luis, tiene el sello de agua de los insurgentes del sureste mexicano. La dinámica adquirida por las autodefensas michoacanas sería impensable sin lo sucedido en Chiapas años atrás. Y entra al terreno de la polémica. Compartir la marca autodefensa, sin embargo, no diluye las diferencias realmente existentes entre quienes se reivindican como tales. Es por eso, anota, que es necesario analizar cada caso en lo individual. Solo así puede vislumbrarse con claridad las posibilidades reales de transformación social contenidas en ellos. En Michoacán, por ejemplo, hay múltiples denuncias sobre la infiltración de templarios o del cártel de Jalisco en las autodefensas. Aunque frecuentemente se piensa que son los mismos, en realidad policías comunitarias y grupos de autodefensa son cosas distintas. Las policías comunitarias son una realidad en todo el país, tienen historia y son de diversos tipos. También encontramos en el libro la precaución de ofrecer otros deslindes más allá del binomio policías comunitarias autodefensas.
Las autodefensas son grupos de ciudadanos armados que buscan defenderse de las agresiones de la delincuencia organizada y los abusos policiales. Sus integrantes, ojo, no son nombrados por sus pueblos y no les rinden cuenta de sus acciones. Usualmente carecen de reglamentos o principios de funcionamiento. Estos, a su vez, y esto es importante destacarlo, lo señala Luis, deben diferenciarse de las guardias blancas, los escuadrones de la muerte y los paramilitares, todos ellos distintos entre sí. Si bien Hernández Navarro busca ofrecer un amplio panorama sobre la presencia de lo que llama hermanos en arma en todo el país, retrata de manera exhaustiva los dos casos que marcan contraste, como son los de Guerrero y Michoacán. El primero con la CRAC, en el cual nos muestra el proceso de organización, su estructura, reglamento, la reacción errática de los gobiernos estatales durante 19 años y la crisis que lamentablemente actualmente vive ese proyecto ciertamente histórico. Sin ambajes, Luis explica que en los hechos se perdió el rumbo y la esencia del proyecto original. Para el momento de la crisis, los 2 últimos años, la cultura del acuerdo comunitario, señala, se había desvirtuado. Se aprobaban iniciativas sin la consulta adecuada a las bases o sin que hubiera claras mayorías en las reuniones. La necesidad de enfrentar distintos desafíos con rapidez creó las condiciones para que se abriera una fosa entre representantes y representados. Y agrega, el gobierno estatal ha sido un factor activo en la gestación de esta crisis y señala cómo es que todos coinciden en ese factor. Todo esto, en mi opinión, no excluye la grave responsabilidad de los líderes ante esta debacle, pues el Estado no ha cambiado su objetivo desde sus orígenes y, sin embargo, con un proceso cercano a las comunidades, sembrando justicia con las comunidades, como ha dicho Luis, se logró construir un proceso inédito que, si bien, como él señala, no ha logrado definir un proyecto estratégico más amplio. Sin embargo, yo agregaría, sí lo hizo su proyecto estratégico en el plano de la justicia, pues se apropió de las funciones del Estado, no solo en el campo de la procuración de justicia, sino en la administración y en lo que ellos llaman la reeducación, y el Estado lo llama la supuesta readaptación social. En el segundo gran caso, Michoacán, destaca a las policías comunitarias de la región, especialmente los casos de Murillo, Ostula, Aquila, Cherán, y sin embargo se atiene a la realidad aplastante de la masiva presencia de autodefensas, cuya radiografía, sobre todo en Tierra Caliente, muestra la raíz social e incluso legitimidad que han alcanzado, así como sus claroscuros. Así los describe, y con ello no hay lugar a engaños. Nos dice: nacidas originalmente de la confluencia de intereses de los grandes agricultores privados, del ejército y muy probablemente de cárteles rivales de los caballeros templarios, las autodefensas michoacanas se transformaron muy rápidamente en una movilización social armada con fuerte contenido popular. Al calor de ella, la reivindicación de autodefensa indígena en la entidad se recompuso. Aunque nunca han sido un movimiento contra el gobierno, una parte de sus integrantes parece no estar dispuestos a disciplinarse incondicionalmente a los dictados de las autoridades. Las autodefensas michoacanas, destaca Luis, se convirtieron en los hechos en un ejército informal. No solo defendieron sus municipios, sino que emprendieron ofensivas militares sobre el territorio controlado por los templarios, hasta que se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para la administración de Enrique Peña Nieto. Las quejas en su contra de organismos empresariales, internacionales y del mismo gobierno de Estados Unidos obligaron a las autoridades a intentar desmantelarlas. El historiador Lorenzo Meyer, el día de hoy, retoma el dicho campirano que propone
para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Pero se pregunta, ¿y si se invierten los términos y fuera el toro el que se adaptara al caballo? En función de la relación narcotráfico-Estado, señala, el cambio tiene sentido. La naturaleza de la bestia a controlar, los cárteles del narco, está muy determinada por las características del supuesto controlador del Estado. Visto así, Luis nos describe a detalle el impacto del crimen organizado no solo en el narcotráfico, sino en sus vínculos en la economía, particularmente en el caso de la minería, lo cual de nueva cuenta hermana a las policías comunitarias tanto de Guerrero como de Michoacán, pues sus campos de defensa se ampliaron de enfrentar la inseguridad delincuencial del crimen común, escalaron a la defensa territorial, tarea en la que evidentemente el Estado no juega al lado de los pueblos. Veamos si no las ya consolidadas reformas energéticas del despojo. Es una paradoja. El Estado incumple con una de sus obligaciones básicas que le dan sentido, como sería garantizar en efecto a toda la población la seguridad. En ese sentido, la reacción tanto de policías comunitarias como las autodefensas es hacerse cargo, y ante ello el Estado y sus corifeos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos reaccionan escandalizados porque se está afectando el monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la fuerza, y da el manotazo de Michoacán con su comisionado por encima de los poderes de Estado en la entidad. En ese contexto, y con un mínimo grado de conciencia sobre su incapacidad o complicidad manifiesta, se propone desarmar a las autodefensas para institucionalizarlas como fuerzas rurales. El muy detallado relato y análisis de Luis Hernández sobre la estrategia fallida en Tierra Caliente da cuenta de la magnitud del fracaso del Estado y de la secuela de acciones desesperadas para recuperar un control que hace muchos años perdió y disciplinar a los líderes variopintos de las autodefensas, incluyendo el uso de la cárcel, exitoso en el caso de Hipólito Mora y de pronóstico reservado en el caso Mireles. También en abierta represión se ha practicado el camino a la cárcel a los auténticos guardias comunitarios, como en los casos de Aquila y Oscuro. En el libro que hoy presentamos podemos encontrar otros contrastes entre policías comunitarias y autodefensas. Ya no solo el proceso histórico de lucha de los pueblos que preceden y dan sentido a las primeras, sino también la faceta o cara del crimen a la que se enfrentan, el impacto del mismo y los vínculos o hilos del poder, sea económico o político, que se cruzan entre ellos. Hernández Navarro concluye su libro sugiriendo la viabilidad de un movimiento nacional de autodefensas en base a un evento que pareció perfilarlo recientemente en la Ciudad de México, y señala que en distintos momentos se ha caracterizado a las autodefensas como un nuevo Frankenstein. Sin embargo, nos dice, las distintas versiones de la nueva novela no se ponen de acuerdo en quién es la mano que está detrás del fenómeno. Unos culpan al ejército, otros al general Naranjo, colombiano, y varios más a la guerrilla. No falta quienes las vean como creación de políticos resentidos en busca de una revolución. De cualquier manera, independientemente de estos juicios y de sus claroscuros internos, las diversas experiencias de autodefensas y de policías comunitarias en el país siguen expandiéndose y augura que llegaron para quedarse un buen tiempo. A grandes trazos, he intentado motivarles, ya lo están, pero he intentado motivarles a que se acerquen al libro en una lectura pausada, que no fue la mía, porque es ciertamente muy fuerte esta enormidad de información, a ratos estremecedora. En efecto, no sabemos el futuro de estos actores sociales, peor aún, no sabemos el futuro del país. Solo me atrevo a aventurar la hipótesis de que las autodefensas hoy por hoy
finalmente son reactivas, no agotan las estrategias necesarias para enfrentar la grave crisis nacional. Son una de las muchas puntas que tiene este iceberg neoliberal al que han conducido al país. Liberen a Nestora, liberen a Marco Antonio Suástegui. Muchas gracias. Ustedes han oído hablar aquí en el foro, han leído en la jornada, digo también en otros periódicos, pero en un tono totalmente opuesto al de la jornada, sobre la policía comunitaria de Guerrero. Bueno, pues de los fundadores de la policía y de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tenemos aquí con nosotros, que vinieron expresamente, a Sabas Aburto Espino. Sabas, no me pusieron el acento. Erasto Cano Olivera. Sergio González Álvarez. Perdón, porque para que te vean bien que esa es ya. En este caso sí me le habían puesto el rabito a la A, pero en azul. Y el compañero Juan Horta Cruz, aquí. Y por último, no sé ese que lo tenía al final, Valentín Hernández Chapa, que es el compañero que va a dirigirnos la palabra en nombre de ellos, y aquí tiene su silla esperando. Bueno, buenas tardes. Primero tengo que manifestarles mi sorpresa, ¿no? Porque veníamos en calidad de escuchas, pero bueno, podemos platicar algo. Le agradezco a los compañeros que están aquí de la coordinadora que me haya concedido este lugar, que corresponde más bien a ellos como fundadores de la organización. Creo que lo que se comenta en este acto, el texto del compañero Luis Hernández sobre lo que los pueblos han estado construyendo en estos últimos años como mecanismos de defensa ante nosotros no decimos la ausencia del Estado en contra del crimen, más bien la complicidad del Estado, que ha pues dado lugar a que los pueblos tomen un lugar activo en darse mecanismos de protección, ¿no? Creo, a lo mejor nos sentimos un poco responsables también los de la CRAC, que tiene 18 años, casi 19 años de estar funcionando en la montaña y Costa Chica de Guerrero. A lo mejor parte de lo que se ha aprendido ahí o que los pueblos han recuperado hoy se está reproduciendo en otras regiones del país, no por eso nosotros, creo que más bien por eso hoy nos están dando hasta con la cubeta a nosotros en Guerrero la situación de agresión, de hostigamiento por parte del Estado a la CRAC, a la Policía Comunitaria en Guerrero, que comenzó con la represión el año pasado, con la detención de nuestros compañeros Nestora, Gonzalo, Arturo, Campos y otros tantos compañeros que fueron detenidos cuando se desmanteló la Casa de Justicia del Paraíso en Ayutla. Pensamos que eso fue como la primera parte, y hoy la agresión directa, decimos nosotros, al corazón político de la CRAC en San Luis Acatlán, que es la Casa de Justicia originaria, a través, desgraciadamente, de compañeros
que fueron o que son de las propias comunidades que están sirviendo de instrumento al Estado para desarticular la organización. Sabemos que detrás de todo esto pues hay fuertes intereses del gobierno, de los empresarios. En noviembre de 2010 nosotros como CRAC denunciamos la presencia de las empresas mineras en la región y siempre planteamos en las asambleas regionales de pueblos y de autoridades, decíamos que ahí no iban a entrar, pues, y no han entrado las empresas mineras, pero siempre planteamos también que iban a buscar el modo de desarticular la organización, que no iban a entrar por la fuerza, porque hay una gran cantidad de pueblos organizados con una policía comunitaria que les está dando protección. Y sí, previmos como un escenario esto que hoy está ocurriendo, la desarticulación desde adentro de la CRAC. A lo mejor nuestra responsabilidad, como decía la maestra Magdalena, la responsabilidad de los que estamos ahí en calidad de consejeros, en calidad de autoridades, fue no prever qué hacer, o a lo mejor no lo vimos como tan cercano, no como tan pronto. Y yo creo que hoy pues nos enfrentamos a una situación muy complicada, que pensamos que sí puede pues rebasarse. Confiamos siempre en la sabiduría de nuestros pueblos, tenemos fe en que pues el sentido común y lo que se ha aprendido en los 19 años de construcción de este espacio de poder de los pueblos puede rebasar esta situación que hoy se nos presenta, ¿no? Digo, con cierta pena venimos hoy a escuchar, porque en otros foros hemos venido como a informar los avances que tenemos como organizaciones o como pueblos en la región de la montaña y la Costa Chica, y hoy a lo mejor las cuentas que venimos a dar son de que pues estamos a la defensiva, ¿no? Sin embargo, creemos que sí tenemos posibilidades de rebasar esta situación, y obviamente pues ahí esperamos contar también con el apoyo, con la colaboración de todos ustedes, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Luis, muchas gracias, y a todos los amigos y amigas de esta mesa. Pues saludar a Erasto, a Sabás, a Sergia, a Valentín, decirles que en verdad están en esta postura crítica y de decir qué vamos a hacer con la hermandad rota. Se ha roto esta hermandad, como dice Luis, y hay la necesidad de reconstituir la hermandad. Y precisamente su presencia en México es para darse un espacio, es decir, necesitamos reflexionar cómo reconstituir ese tejido que está roto en la CRAC. Y bueno, es alentador porque hay esa postura de decir, tenemos que mirar hacia adentro profundamente esta situación, y por otro lado da esperanza de que este domingo se van a reunir CRAC, de los que ahora decimos con los nombres, de estos nombres que han marcado las diferencias de San Luis, la parte de Sabás, con la CRAC también que está en el rincón de parte de Cirinda. Es decir, cómo tener que hacer este esfuerzo de acercarse, y creo que este libro va a ayudar mucho a que esa hermandad en verdad tenga pues estos frutos que ha dado de qué hablar en estos casi 20 años. Bueno, pues quiero presentar algunos comentarios. Pues en verdad con Luis queda uno pues realmente exhausto por toda esta gran información que maneja y la manera en cómo lo presenta. Como un río que se alimenta de distintos afluentes, el clima general de violencia que se vive en Guerrero tiene 5 caudales diversos que lo nutren: intolerancia caciquil ancestral apoyada por el gobierno estatal, arbitrariedad e impunidad policíaca, industria del secuestro, narcotráfico y autodefensa popular. Todas ellas confluyen para hacer de la entidad un estado conflictivo y convulso.
muerte sobre muerte. A los asesinatos de hoy hay que sumarle los muertos y desaparecidos, los detenidos y torturados de la guerra sucia. Guerrero es tierra de viudas y huérfanos, de una conflagración presente en la memoria colectiva. Así caracteriza a nuestro admirado amigo Luis Hernández Navarro el complejo panorama guerrerense, un panorama donde, como señala atinadamente en su texto, el río de la violencia se nutre de múltiples caudales. Hace alrededor de 20 años, prácticamente al tiempo que nacía el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, surgió un valeroso esfuerzo para reconducir los caudales de violencia con los diques del tejido comunitario. En la comunidad Mepá del Rincón, junto a las faldas del Cerro Tezontello, cerca de donde Genaro Vázquez se vio orillado a instalar su primer campamento en la montaña frente a la agresión del ejército, el 15 de octubre del 95 nació la Policía Comunitaria en el seno de una asamblea regional donde participaron 28 comunidades Mepá, Nasabi y mestizas de los municipios de San Luis Acatlán, Marinaltepec y Azoyú. Ante el atraco vil a los maestros indígenas y a los pequeños productores de café, frente a los robos de animales, ante las violaciones sexuales de niñas y los secuestros y asesinatos por parte de bandas de delincuentes, las organizaciones cafetaleras como la Luz de la Montaña, la Unión Regional Campesina y la Triple S Café y Maíz, así como el Consejo Guerrerense 500 años, los consejos comunitarios de Abasto y la Iglesia Católica de la Parroquia del Rincón compartían la misma preocupación: cómo contener el avance de la delincuencia en la región. Las asambleas regionales se erigieron en espacios de reflexión colectiva que ayudaron a recuperar la memoria histórica y a reivindicar los derechos del pueblo para enfrentar los embates de la delincuencia y los actos impunes de los gobiernos caciquiles. ¿Cómo atacar de raíz estos males? Esa era la pregunta que consumía varias horas de los asambleístas en acaloradas discusiones. El reencuentro con sus saberes milenarios y el rescate de sus instituciones comunitarias ayudaron a reencauzar la fuerza alebrestada de los pueblos de la costa montaña. Se esfumó el fantasma de la justicia por propia mano y se optó por el camino de la justicia y la seguridad comunitarias. En aquella fecha, los comisarios sellaron las actas de la asamblea y las registraron ante el notario público para darle fuerza legal al acuerdo comunitario. Para su conocimiento entregaron copias al gobernador, al procurador de justicia, al presidente del tribunal, al Congreso del Estado, al director de la Policía Ministerial y al mismo Ejército. La respuesta de las autoridades fue unánime: desarmar y encarcelar a los policías comunitarios por transgredir la ley. La sinrazón del poder autoritario dio paso a la persecución y la confrontación permanentes. Por su parte, los pueblos indígenas constituyeron de manera autónoma una estructura normativa y operativa acorde con el sistema de justicia y seguridad comunitarias, teniendo como base la Asamblea General de Autoridades Comunitarias y como órganos operativos la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, el Comité Ejecutivo, los comandantes y los cuerpos de la Policía Comunitaria. Para los gobiernos regidos por el canon cultural occidental, este sistema de seguridad y justicia comunitaria representó desde el principio una amenaza al sistema jurídico estatal. A pesar del denuesto traducido en amedrentamientos y detenciones injustas, la policía comunitaria pronto se convirtió en el bastión de los pueblos de la costa montaña. Abatió la delincuencia común. La confianza lograda con sudor y sangre ha rebasado los confines de la montaña y se ha extendido a otras regiones del estado. El éxito alcanzado por la CRAC no se debió al tipo y número de armas que manejaban, ni al dinero que recibían del gobierno, sino al respaldo y el apoyo que obtenían de los pueblos, que tenían bajo control el mando a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC. Su reglamento interno fue la culminación de un esfuerzo aún inconcluso que plasma ejemplarmente cómo los pueblos tienen la capacidad de autorregular su vida desde sus sistemas normativos. En pocos años, el sistema comunitario demostró que las investigaciones de los delitos no están supeditadas a lo que hagan, digan o inventen los policías, sino a la información que procesa la comunidad, al conocimiento profundo que se tiene de la realidad concreta
y al mapa delincuencial que cada población traza a partir de su entorno. ¿Cómo contar la historia de este proceso organizativo que ha marcado la historia reciente de Guerrero? Las anécdotas se multiplican y la memoria está poblada de momentos memorables. Recuerdo un momento fundacional, cuando haciendo frente a la delincuencia organizada con un operativo, uno de los fundadores de la CRAC, allá por la comunidad de El Rincón, recibió un impacto de bala. Al ser herido, sus compañeros recularon un momento, pero sabedor de su responsabilidad, este compañero Nazavi siguió adelante, como sin dar un paso atrás, como si las balas no menguaran su determinación. Al verlo, los otros policías comunitarios siguieron adelante, envalentonados, y culminaron el operativo con éxito. Era como si las balas no perforaran la recia piel de la estirpe del pueblo de la lluvia. Recuerdo también la ocasión en la que, tras una detención arbitraria de policías comunitarias, la CRAC por su cuenta detuvo y presentó en una asamblea al Ministerio Público y al juez de primera instancia de San Luis Acatlán. Ante una asamblea indígena seguida conforme a los usos y costumbres de los pueblos de la montaña, el juez y el Ministerio Público, sentados frente a la asamblea, rindieron cuentas de sus actos. El fiscal juzgado y el juez juzgado ante la imbatible justicia comunitaria, de cara a los verdaderos hombres que hacen justicia en el pueblo. Recuerdo también el momento en el que, en medio de uno de los puntos más álgidos de la guerra calderonista, la CRAC detuvo a varios compañeros de la región y de otros lugares acusados de delitos contra la salud por narcotráfico, decomisando un cargamento de 600 kilos de marihuana. Todo el aparato de justicia federal y el ejército reclamaron a los detenidos y la droga. Ahí mismo llegó el secretario de Seguridad Pública del Estado para ejercer la presión que pedían a los detenidos. La policía comunitaria, sin embargo, resistió la coerción, de tal modo que juzgó en asamblea a los traficantes e incineró la droga en su territorio, allá en El Rincón. El mensaje era claro: la justicia comunitaria puede incluso lo que el operativo Guerrero seguro no ha podido. La justicia comunitaria, a diferencia de buena parte de la estatal, no está en connivencia con el narcotráfico. Las anécdotas podrían continuar, pero la memoria es débil y el talento de nuestra pluma insuficiente. Y aunque de un tiempo a esta parte abundan afortunadamente los trabajos académicos sobre la policía comunitaria, se requería que alguien contara esa historia en un formato capaz de alcanzar a un público más amplio, enmarcándola en los procesos más amplios de resistencia indígena y de organización popular que tiene lugar en nuestro México. El libro que hoy comentamos viene a colmar esa necesidad, con la profundidad de quien sabe escudriñar la realidad mexicana, pero también con la empatía de quien reconoce dónde están las fuerzas que pueden transformar el país en un sentido favorable a las mayorías excluidas y en consecuencia las apoya. Luis disecciona los años recientes de la CRAC y sitúa sus avatares en el contexto más amplio del país, con especial referencia a la manera en que en el México rural múltiples comunidades han retomado el control de su seguridad, siendo, como dice el autor, acudiendo a Benjamín, una especie de freno de emergencia de la catástrofe hacia la que se desbarranca nuestro país. La riqueza del texto que hoy presentamos solo puede apreciarse leyéndolo, y no quiero estropear aquí esa experiencia a la que desde ahora los invito muy encarecidamente. Pero sí quisiera destacar tres rasgos que me parecen fundamentales del libro. En primer lugar, el libro de Luis lo ha escrito de oído, es decir, ha privilegiado la escucha atenta a las personas y a los pueblos que protagonizan las luchas, método al que, por cierto, nos ha acostumbrado siempre a sus lectores y lectoras. Desde las primeras páginas, al narrar la historia de uno de los fundadores de la cooperativa cafetalera La Luz de la Montaña, Luis nos dice: conocí a Felipe en la asamblea en la que él fue nombrado tesorero, y desde entonces conversamos regularmente a lo largo de 3 años, no solo de la problemática cafetalera,
sino de su vida y de la situación que él, su comunidad y su organización vivían. Esas pláticas eran una ventana privilegiada para asomarme a un México casi inexistente en los medios de comunicación electrónicos. Extendiendo su afirmación al resto del libro, bien podemos decir que en este libro y en toda su obra, Luis Hernández no ha dejado de asomarse a esa ventana privilegiada que abren con su mirada los hombres y las mujeres del México de abajo, entendiendo que aquí es donde se juega el país. Cada retrato, cada persona que aparece en el texto es tratado por Luis con el respeto de quien no sabe de fuentes o sujetos, sino de personas con historias que hacen pueblo y que son pueblo. En segundo lugar, con su libro, Luis ha optado por destacar un elemento de los procesos comunitarios de seguridad que ha sido reiteradamente soslayado por la prensa nacional, por los intelectuales y por colegas del mundo de los derechos humanos. Me refiero al elemento que Luis retoma en el título de su libro, es decir, a la profunda dimensión de fraternidad que late como una fuerza incontenible ahí donde han surgido expresiones de esta naturaleza. Efectivamente, quienes se suman a las policías comunitarias son hermanos en armas. Y el énfasis, como lo señala una y otra vez Luis en su libro, no está en el armamento, sino en la hermandad. Ante todo, estas policías son expresiones de un tejido comunitario donde el nosotros pesa más que el yo, donde perviven las cosmovisiones de las que debemos abrevar si queremos superar la destrucción a las que nos conduce el capitalismo salvaje imperante. En la decisión de arriesgar la vida, hombre a hombre, al lado de otras y de otros con quienes se comparte la raíz, hay una expresión de confianza, de sentido comunitario y de hermandad que no puede desdeñarse, como lo hacen quienes desde la comunidad de fraccionamientos privados, con guardias de seguridad propias, fustigan con facilidad a las comunitarias por fragmentar el monopolio estatal de la fuerza pública, cuando su peculiar seguridad urbana de vigilantes privados se escuda precisamente de esa fragmentación. Y no puede desdeñarse esa hermandad, porque para decirlo con palabras de Javier Sicilia, ahí late la reserva moral de la nación. En la fraternidad de los de abajo aún se puede decir nosotros, nosotras, con sílabas que los poderosos hoy se empeñan en hacernos olvidar. Esta perspectiva la resume bien el ingenioso símil con el que Luis concluye su libro. Los grandes medios de comunicación han presentado a las policías comunitarias como un monstruoso Frankenstein, que desatado es peligroso por su ferocidad, pero retomando la novela de Mary Shelley, con mayor finura literaria que la comentocracia, Luis nos recuerda que la historia de Frankenstein es en realidad la de una criatura con significativas dimensiones de nobleza, con corazón y propensión a la hermandad. En tercer lugar, el libro de Luis se nutre de una tradición de pensamiento progresista que hoy parece en vías de extinción, esa que entiende que la mejor manera de ser solidarios no es la incondicionalidad acrítica respecto de los movimientos, sino la que suma a la solidaridad la expresión dialógica y respetuosa de los disensos y de las preocupaciones. En su libro, Luis ejerce esta solidaridad activa, no solo con las diferentes expresiones de policía comunitaria, sino también con el movimiento para la paz con justicia y dignidad. Al hacer un recuento de su irrupción, Luis no deja de reconocer la portentosa fuerza de la interpelación de las víctimas, que logró visibilizar como ningún suceso previo la inmensa tragedia nacional. Al mismo tiempo, el libro critica a quienes desde la izquierda no supieron entender que asumida a cabalidad la lógica de las víctimas no puede, por definición, ser electoral. Pero además, no deja de criticar tampoco algunas decisiones del movimiento y de sus figuras más visibles. Esta misma perspectiva guía el análisis de Luis sobre la CRAC. Así como narra con admiración la épica de su fundación, no duda en ser crítico respecto de sus recientes fracturas y lejos de abonar al debilitamiento del proyecto
reproduciendo la polarización, expresa la preocupación que todos compartimos de que la CRAC retome sus raíces. Por eso, con unos párrafos que no dudaríamos en hacer nuestros desde Tlachinolan, con claridad Luis nos dice: el proyecto histórico de la CRAC, que opera en 147 comunidades y que redujo hasta el 90% la comisión de delitos, es una referencia para los pueblos y ciudadanos de todo el país. Su existencia ha sido fuente de inspiración y estímulo para quienes buscan construir un proyecto autónomo. La división lo conduce rumbo al desfiladero, pone en peligro esta experiencia ejemplar, abre las puertas a quienes desean que el ejército entre en esas comunidades a poner orden. A lo largo de sus 19 años de vida, el Consejo ha tenido graves contradicciones internas en distintos momentos. Hasta ahora los había sabido sortear con inteligencia, poniendo por delante el interés de las comunidades y los pueblos. En todo el país son muchos quienes esperan que, con base a la autoridad moral de las comunidades, las distintas corrientes sean capaces de superar las diferencias que los separan. La advertencia no debe caer como tantas otras en el vacío. Sin duda, los gobiernos federal y estatal han incentivado la división de la CRAC, pues entienden que se trata de un proceso en el que los pueblos se han vuelto sujetos de su historia, pero sin dejar de reconocer y señalar esta realidad, como lo señala Luis. Es tiempo de alzar la mirada y revertir la dinámica de divisiones, señalamientos estridentes en prensa y confrontaciones. El futuro del proyecto está en juego. Entre tanto, como el texto lo documenta del lado gubernamental, se ha impuesto lo que Luis denomina desmesura, la reclusión ilegal en penales federales de activistas, de los policías, de las policías comunitarias, como Gonzalo, Arturo, Nestora, no solo de Guerrero, sino también de Michoacán, que hoy son tratados con una severidad inaudita. Para las autoridades no hay otra fórmula más efectiva para socavar la fuerza indómita de los comunitarios que criminalizar su trabajo. Por eso, hay que decirlo con claridad: mientras haya policías comunitarios presos y presas, más compañeros y compañeras están en riesgo de correr la misma suerte. Por eso, un primer punto mínimo de unidad que se nos impone como tarea es reivindicar conjuntamente la liberación de los presos y presas y apoyar los trabajos de quienes, como Tlachinolan y muchos otros, intentamos coadyuvar en esa tarea. Exigir que sean trasladados a cárceles ordinarias es un primer paso en ese sentido. Como escribe Luis, las cartas están sobre la mesa. Quiero concluir reiterando que en la montaña los policías comunitarios son lo que llaman los pueblos los siñá, los sabios y sabias, los de la seguridad, los vigías del pueblo. Son las mujeres y los hombres que vienen desde lejos, los que dedican su vida a velar, a rezar por el bienestar de todos y de todas. Son los caballeros tigres, los que ofrendan su sangre a las potencias sagradas para que no falte lo necesario para vivir dignamente. Son como el rayo que descarga su furia contra quienes atentan contra los bienes de la colectividad. Para los pueblos indígenas, las autoridades comunitarias son respetables, porque son la estirpe sagrada de sus sabios y de sus guerreros. Afuera de las comunidades y lejos de la montaña, no son muchos ni muchas quienes han podido entender esta dimensión. Las deidades de la montaña reservan para unos cuantos esta distinción. Luis, no nos queda duda, tras leer tu libro, que tú eres uno de estos hermanos distinguidos, los siñá de la montaña. Felicidades, Luis. Libertad a Nestora Salgado. Libertad a Gonzalo Molina. Libertad a Arturo Campos. Libertad a Marco Antonio Suártegui. Viva los pueblos combativos de Guerrero. Por la unidad de la CRAC. Muchas gracias. Bueno, como otros libros de Luis, Hermanos en Armas es un
un libro que se sigue escribiendo. Pero los de Luis no suelen ser fotografías del momento, sino más bien una mezcla de carretes de 8 milímetros, 35 milímetros, de películas viejas, de cassettes beta, de VHS, así toda la tecnología hasta llegar ya a la última generación. Todo eso pasado por una licuadora de su capacidad de análisis y de su capacidad, como bien se ha dicho aquí, para escuchar las otras voces y para trasladar las historias de la gente, las preocupaciones profundas de comunidades y pueblos organizados a textos periodísticos. El libro de Luis se está escribiendo, que comienza con un epígrafe, con una cita del doctor Mireles, que en aquel momento no estaba peleado con el americano y sus huestes, y daba una explicación muy diplomática sobre qué significaba H3. Decía el doctor Mireles que simplemente había un orden cronológico, como se fueron levantando los pueblos. Primero fue La Ruana con Hipólito Mora, después fue Tepancatepec, y el tercero fue Buenavista, que es de donde era el americano, y que por eso sus camionetas decían H3. Allá en la Tierra Caliente dicen que H3 era porque el americano traía una Homer, aunque yo siempre lo vi en una Durango y en otra camioneta azul con llamas muy, así como esos coches de películas de carreras. Nunca lo vi en una Homer. Tiempo después, cuando se da la ruptura, cuando lo expulsan, cuando el virrey Castillo presiona y amenaza al resto de los líderes de las autodefensas para que declaren loco a Mireles y lo expulsen, entre comillas, porque además muchos de los presentes en esa reunión donde él es desconocido como vocero, ni siquiera firma. O sea, de ahí salen con el acuerdo que toman algunos de los dirigentes de las autodefensas más cercanos al comisionado Castillo, diciendo que ya Mireles no los representa. Mireles había tomado su distancia desde mucho tiempo antes, ¿no? Recuerdo la conmemoración del primer aniversario de las autodefensas, el 24 de febrero pasado, donde el doctor se cuidó mucho de participar en el desfile que se hizo con motivo del aniversario. Fue toda una fiesta popular, pero a una distancia bastante prudente de donde iba Juan José Farías, el abuelo, el jefe del movimiento de autodefensas original, como se sabe por denuncias periodísticas, alguien con antecedentes de ligas a un cártel enemigo de los templarios, ¿no? En resumen, la trayectoria de Farías es que se hizo célebre en la región porque en el 2005 estuvo al frente de varios comandos que, en combinación con el gobierno, en una sola noche se despacharon a todos los zetas del municipio de Tepancatepec. Ese fue su bien. Dice Luis, y eso lo hemos comentado en las conversaciones que hemos sostenido sobre el tema de Michoacán, que las autodefensas michoacanas son una movilización social, un movimiento social armado con un fuerte contenido popular. Yo creo que ahí es donde ya tenemos que ir actualizando la película, ¿no? Porque sí es muy cierto que las autodefensas han tenido ese contenido popular, que lo siguen teniendo en algunos municipios de Michoacán, pero no ocurre así ya en otros lugares, donde lo que se ha dado, para seguir a una expresión del comisionado Castillo, es lo que le advirtió una señora a él en Apatzingán, ¿no? Que le dijo: si no se aplica la ley aquí, nada más vamos a tener un cambio de diablo, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido ya en varios municipios de Michoacán. Al principio no fue así. Esta pequeña grabación, a ver si la voy a escuchar, es de un momento, debe haber sido como en mayo o junio del año pasado, cuando todavía el grupo de autodefensa, que tiene unos pocos meses de haber expulsado a los templarios, tiene un gran arraigo,
truena unos cohetes o lanza una convocatoria y de inmediato gran parte de la población se acerca al lugar de los hechos. Esto se ha ido dividiendo con el tiempo, con las misiones, con las tradiciones y sobre todo con la labor de destrucción de las autodefensas que le encargó el presidente Peña Nieto a su comisionado Castillo o el rey, como se le conoce, ¿no? Antes de eso, hasta, yo diría que más o menos hasta octubre del año pasado, uno podría escuchar en Tepalcatepec cosas así. A ver si se oye. No. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué es este? No sé, en el otro no se ve. El micrófono, ¿qué es lo que dice? Sí. Bueno, es un carro de sonido pasando por las calles de Tepalcatepec, convocando a toda la población a una reunión pacífica donde les piden a todas las mujeres que vayan vestidas de blanco, pero que además lleven todo el armamento que tengan disponible, ¿no? Machetes, taqueras, cosas por el estilo, todo lo que puedan. A esa convocatoria hasta, digamos, octubre del año pasado, yo estoy seguro que asistí, se lograba reunir rápidamente a mucha gente de la población. Eso fue, por todos esos elementos que mencioné, fue cambiando. Es más, del 24 de febrero de este año al 10 de mayo hubo una diferencia brutal, abismal, en la capacidad de convocatoria del grupo de autodefensas en el municipio de Tepalcatepec. El 24 de febrero aquello fue una fiesta popular, la gente salió a las calles, se asomaba por las ventanas y echaba porras a las autodefensas, aplaudían el regreso del doctor Mireles, etcétera, etcétera. El 10 de mayo, que el que desfiló por la calle no fue Mireles, sino el comisionado Castillo, acompañado de la nueva Fuerza Rural o de las autodefensas uniformadas, los que estaban ahí básicamente eran los familiares de los que se estaban convirtiendo en policías. En ese escaso tiempo, esto había dado un vuelco, básicamente por la labor de división, de destrucción, que fue lo que le encomendaron a Castillo, de destrucción de lo que habían significado las autodefensas y que por alguna razón se había convertido en un peligro para el gobierno. Yo soy de los convencidos, porque iba armando las piezas de rompecabezas, Luis lo aborda también en el libro, dando crédito a estas versiones o estas ideas que hemos comentado, de que en varios de los grupos de autodefensa, desde su origen, existió la mano del gobierno. Hay muchos testimonios de reuniones de militares y de policías en algunos casos, desde meses antes del 24 de febrero de 2013, que se reúnen con algunas personas de Tepalcatepec y de Buenavista, planean ese alzamiento. No es tampoco casualidad que los municipios donde surge el movimiento sean municipios donde el gran capo era el Chango Méndez, un personaje que se pelea con el resto de los jefes de lo que después sería el cártel de los Templarios. Muy resumidamente, en 2010 se acuerda de la primera muerte del Chayo, cuando Calderón anuncia que el Chayo ha caído pero nunca presenta el cuerpo, etcétera, etcétera. El Chayo, que no estaba muerto, se convirtió en santo, le levantaron capillas por todos lados, termina acusando a Chango Méndez, que era como la autoridad moral y la persona que más o menos mantenía el equilibrio ahí en lo que entonces se llamaba la familia. Termina acusándolo de traición y en alianza con la Tuta, con Plancarte y otros, van y le rompen la madre a Chango Méndez en 2011. Tiempo después Méndez es atrapado, creo que en Aguascalientes, pero ya para entonces es un hombre derrotado, ya es alguien que está afuera, y toda la gente que respondía al Chango Méndez se queda
ahí y a las órdenes de los nuevos jefes después de la derrota, digamos, a balazos, ¿no? Toda esa gente de La Ruana, de Tepeque, de Buenavista, se hacen templarios a huevo, pero siempre están descontentos. Y algunos de ellos participan en la planeación del surgimiento de las autodefensas. En el caso muy peculiar de La Ruana, hay una pieza de rompecabezas que hace falta, porque al final los que participan en la planeación del lanzamiento por alguna razón deciden no participar. Ellos lo que quieren es cobrar venganza frente a los que traicionaron a Chaco Méndez, ¿no? Y por eso se van a unir a otras gentes que no son templarios. Ahí ya encontramos la participación de Hipólito Mora y de todo su ejército de jornaleros agrícolas, su ejército de pobres, como yo he dicho en algunas crónicas. Pero todos los templarios de La Ruana se van, y el lanzamiento se da solamente con Hipólito y sus jornaleros de Limón. En el caso de Tepalcatepec, algunos de los sicarios de los templarios se quedan y participan desde el principio del surgimiento de las autodefensas en esa batalla contra los templarios. El primer día que se alzan en la Asociación Ganadera de Tepalcatepec, el lanzamiento ocurre así: van a hacer un cambio de directiva. Los templarios quieren poner a un agente de ellos porque sospechan que los está transando a la hora del registro de las reses y la cuota que quieren pagar, entonces ya quieren poner directamente a uno de ellos para que tenga todo el control. En ese momento aparecen 14 encapuchados, apañan a los templarios, al jefe de plaza, su hermano, que quería poner a como 8, y los entregan al ejército, que casualmente está afuera esperando, ¿no? Entonces, esa noche las nacientes autodefensas cuidan todas las entradas del pueblo, mientras el ejército es el que anda en los alrededores enfrentándose con los templarios. Los primeros muertos, eso me lo contó Miguel en una entrevista larga que publiqué con él, los primeros muertos de esa guerra fueron soldados, no fueron autodefensas. Y por esa razón. Ahora, ¿hubo la mano del gobierno? Sí, hubo la mano de los ricos en muchos de los municipios. No es el caso de los municipios indígenas ni de municipios incluso de más arriba como Chinihuila, que es mestizo e indígena, pero donde hay otras reglas, otras zonas. Sí, hubo todos esos componentes, pero también hubo un gran respaldo popular, porque la gente ya estaba hasta el gorro de los templarios, de los abusos, de las cuotas, de las violaciones, de los secuestros, de que se metieran con todo el mundo. Digamos, si algo hicieron los templarios fue democratizar el abuso, la extorsión, el secuestro, y toda la cantidad de chingaderas que le hicieron a la gente, ¿no? Yo creo que para mí el libro de Luis es de gran utilidad. No creo que estoy contando otra cosa que no venga en el libro de Luis, porque todas estas reflexiones me surgen de que mis textos pueden dialogar con el texto de Luis, que yo encuentro que leyendo a Luis encuentro las partes, las piezas que me faltan de rompecabezas, ¿no? Sin meterme ya a lo que hablaron ampliamente Abel y Magda, porque ya sería extender demasiado, y en policías comunitarias y en otras experiencias. Ellos saben además mucho más que yo de ese tema, ¿no? Yo, como somos ya muchos los que hablaron, ya no quiero extenderme demasiado, pero sí quería leerles para que tuvieran una idea de lo que está pasando ahora en la tierra caliente de Guerrero, lo que me mandó hace unos días el sacerdote de La Ruana. Dejen contarles un poco de José Luis Segura, de Michoacán, de La Ruana, de Buenavista, municipio de Buenavista. El pueblo se llama Felipe Carrillo Puerto, pero nadie le dice así. Prefieren decirle el nombre de La Ruana, que es una yegua, ¿no? Quién sabe, yo creo que había una hacienda ahí donde había una yegua muy bonita, una yegua La Ruana. El caso es que este sacerdote tiene sus peculiaridades, ¿no? Les cuento dos elementos que lo describen un poco. Una, cuando el aniversario las autodefensas hacen una misa
es el héroe del momento y desfila, armado todavía en ese momento, eso es Hipólito Mora. Pero cuando llega el momento de la misa, levantaron una capilla donde destruyeron la de Nazario Moreno, la de San Chayo, y la dedicaron a las víctimas de los templarios, esa capilla. Cuando llega el momento de la misa, Hipólito es el único momento que se pone humilde y dice: vamos a que nos regañe el cura. Y entonces va a la misa. Cuando liberan a Hipólito y se hace una misa es así en el templo, llega el doctor Mireles y en público el sacerdote seguro le pone una regañada a Mireles y le dice en su cara: nadie, ninguno de los que están aquí alzó la voz por Hipólito. Mireles se para frente a toda la comunidad de La Ruana y el micrófono le pide perdón al pueblo laruano por no haber hecho lo suficiente para lograr la libertad de Hipólito. Bajan, se quieren dar el abrazo, está ahí el padre Goyo, que le gustan mucho también los reflectores, le piden a Segura que se acerque con ellos para tomarse una foto, y Segura los manda a la chica. A él no le gusta figurar, no es un personaje que quiera salir en ninguna foto, creo que no se conoce más que quizá de una entrevista que yo le hice por ahí en la jornada, ¿no? Tenemos esa... Este es una de las personas que conoce mucho más, además, el tema de las autodefensas, porque creo que tiene unos 2 años en La Ruana, pero está regresando ahí después de que tuvo que salir el cura anterior. Él ya había sido antes sacerdote en esa comunidad y además pues tiene 30 años en la zona de la Tierra Caliente de Zamorano. Entonces, les decía ya nada más para terminar lo que me mandó hace poco en relación a bloqueos, que algunos decían que eran bloqueos para apoyar la libertad de Mireles. Lo que está sucediendo en Michoacán debe saberse en todas partes. Los delincuentes son los que están bloqueando las carreteras. Eso ocurría al menos en Buenavista. En otros lados a lo mejor si era gente con sanas intenciones. Estamos prisioneros de los secuaces del mentiroso Castillo, no tenemos libertad para trasladarnos de un lugar a otro, prisioneros de los pillos que intentan engañar, robándose la causa de los pobres y aparentar que están con la población y en contra del Castillo. ¿Por qué nuestros representantes estatales y federales no nos ayudan? ¿Dónde están los diputados y los senadores? ¿Dónde están los medios de comunicación que pongan ante los ojos de la nación y del mundo entero nuestro cautiverio? ¿Qué debemos hacer para vivir en libertad y en paz? Suplico a todos los mexicanos de bien que difundan la triste situación de los habitantes de La Ruana y de la Tierra Caliente apatzinguense. Somos rehenes del crimen organizado, estamos abandonados de los gobernantes, solo encomendados a Dios y a nuestras propias fuerzas. De lo que prometió el Mendaz Castillo, nada se ha cumplido. Una extensión universitaria, una guardería para niños de las mamás que trabajan, una empacadora de limón para los propietarios de parcelas y una sucursal bancaria. Nada cumplido. De que no habría gente armada civil y de otras promesas ni hablar. Así siguen las cosas. Esta asistencia y este interés, y muchas gracias a todos los compañeros de la mesa, a Talía, a Valentín, a todos los que vinieron desde lejos para participar en esta presentación. Es muy emocionante. Voy a ser breve, ya saben que cuando alguien les quiere enseñar voy a ser breve, hay que prepararse para trataré de ser breve entonces. Y pues agradecer a la Casa LAM, a Claudia Gómez Sago, a Ángel por su hospitalidad para presentar este libro aquí, para abrir las puertas a todos nosotros y hacer esto posible, ¿no? También agradecer al periódico en el que trabajo, a mis compañeros de todos los días, a la directora por todo el clima que permite que alguien que trabaja ahí también escriba un libro y esté aquí presentándolo ahora, ¿no? A mis compañeros reporteros que han dado seguimiento a todos estos problemas, ¿no? De manera muy especial. Y bueno, Ángel hacía una serie de presentaciones de catedráticos, los llamaba él, ¿no? Que asisten aquí a la Casa LAM regularmente a dar charlas, a riesgo de ser imprudente. Yo diría que muchos de estos catedráticos
no solamente son catedráticos, sino que son compañeros que de muchas maneras han participado en luchas de autodefensa, ¿no? Independientemente de donde estén ahora, ¿no? Jesús, que está por allá, por ejemplo, acompañó a los jaramillistas muchos años, ¿no? Igual que Gilberto López Rivas, que no sé si se siga por acá. Está detrás de mí. Cuando los jaramillistas no se dedicaban a participar en las elecciones, sino a otras cosas, ¿no? César y Tatiana participaron en muchas luchas campesinas con tierras, con tomas de tierras, donde para defenderse de los caciques, pues no se defendían precisamente con tamboras ni cosas por el estilo, ¿verdad? Está por ahí también el compañero Luis Meneses, ¿no? Norca, que participó en tomas de tierra en Sonora, en el norte de Sinaloa, cuando esas tomas de tierra se hacían armadas, ¿no? Es decir, son compañeros que vienen de una larga experiencia de luchas de autodefensa, ¿no? Y lo primero que traté de hacer con este libro es tratar de encontrar un puente entre esas viejas luchas de autodefensa, que tienen una larga tradición en nuestro país, y este ciclo de luchas modernas, ¿no? Que tienen otras formas de expresión. En aquel entonces, bueno, hubieron luchas de autodefensa muy importantes en contra del rifle sanitario, ¿verdad? Cuando el gobierno, con el pretexto de la fiebre aftosa, llegaba y mataba las reses de los campesinos, ¿no? Pero también en contra del abigeato, ¿no? En contra de las gavillas que se acaban a robar ganado, y de manera muy destacada en contra de terratenientes, caciques, etcétera, etcétera. Muchas de las experiencias de lucha armada por la transformación social en nuestro país estuvieron inscritas en un determinado momento en la lucha de autodefensa. La lucha de Lucio Cabañas comenzó así, ¿no? Una lucha de autodefensa de aquella región. Magdalena Gómez comentaba hace un momento cómo los mismos zapatistas, en una entrevista que hace que da Marcos en enero, ¿no? Habla de cómo ellos se hacen presente en la región originalmente como una fuerza de autodefensa para resistir a un cacicazgo feroz que existía, y cómo las reformas al 27 constitucional de Salinas en 1992, ¿no? Cuando entraron en vigor, le habían cancelado a los indígenas la perspectiva de tener tierra, y habían entonces presionado para dar un salto a ese proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que trata de hacer este libro, conectar esa tradición histórica con esto que está pasando ahora, para que no pensemos que de repente salen quién sabe de dónde, ¿no? Ahí Javier Sicilia, con razón o sin ella, pero con el olfato que lo caracteriza, ha caracterizado al doctor Mireles como un moderno Pancho Villa. Yo no sé si sea Doroteo Arango o Pancho Villa, está en el tránsito de uno al otro, eso habrá que discutirlo, a lo mejor aquí Talía no puede precisar con más detalle, pero así lo define él. O sea, hay una historia detrás de esto que a menudo, por la premura de narrar lo que está sucediendo, se olvida. Y el libro, eso es lo primero que pretende, buscar ubicar esto dentro de esas historias, así sea brevemente. El libro, ya lo decía Abel aquí de manera muy precisa, es desde muchos puntos de vista una creación colectiva. Yo lo puedo firmar, pero hay muchísimas voces de muchísimos compañeros, comenzando por los que están aquí en la mesa. Magdalena me pasó con toda generosidad un paquete de archivos sobre Guerrero de una manera impresionante, ¿no? Con Abel, además de sus pláticas permanentes, nos sentamos en alguna ocasión para pedirle línea de qué había que decir, qué no había que decir. A veces, por decir más, no se está diciendo más y se puede causar daño en los procesos. Entonces, eso fue muy importante. Bueno, con Arturo permanente, sus crónicas de Michoacán han sido insuperables, ¿no?
Y con Paco, pues con Paco siempre me he peleado, ¿no? Desgraciadamente siempre acaba teniendo razón, ¿no? Él, no yo. Digo, el libro nace otra vez un poco empujado por él, ¿no? Como siempre bajo la amenaza de que si no cumplo en su próxima novela me va a hacer aparecer como un personaje que desempeña las funciones de torturador o algo así, ¿no? Policía judicial, como acostumbra. Ya se fue, pero es cierto, se fue porque tenía un dolor de muela, ¿no? Pero ustedes imaginen a un escritor, digamos, como Paco Ignacio, con todos los compromisos que tiene encima, con el don de la ubicuidad que tiene, ¿no? Él se puso a editar el libro, él es uno de los editores del libro, a revisarlo, a discutir, ¿no? Él me ayudó mucho a ir cambiando Entonces, este libro pues tiene todas esas voces, ¿no? Las precisiones que ha hecho Francisco López Bárcenas a lo largo de mucho tiempo entre las policías comunitarias y las autodefensas, el trabajo que hicieron los compañeros de Desinformémonos, ¿no? Magnífico, ¿no? No hay un archivo así de información de estos procesos en ningún otro lado. Es espléndido ese trabajo, esas voces. Con la misma Gloria alguna vez platicábamos para ver dónde no meter la pata, ¿no? Cómo manejar esa información adecuadamente. Entonces hay muchas voces, ¿no? Comenzando por la voz original, la voz de un compañero de la misma organización de Sabás. Creo que Sabás era en aquel entonces, si no recuerdo mal, no sé si presidente o era asesor de la Unión de Giros Luz de la Montaña, ¿no? El compañero Felipe Francisco Reyes, que fue quien abrió esa ventana literalmente. Él era de ahí, de la comunidad de Iliatenco, ¿no? Y contaba unas historias que parecían sacadas de una revista de ciencia ficción. Algunas las recuperó Arturo Cano, como la historia de la mano blanca, ¿no? De repente, ahí en Iliatenco, antes de la formación de la policía comunitaria, ¿no? Un funcionario ahí que actuaba y se robaba ganado y hostigaba a la gente y tenía sus pistoleros. Ahí sigue todavía actuando. Ahí está en el libro la historia. Este funcionario, de repente se le aparecieron un grupo de gentes con batas, con sábanas blancas, ¿verdad? Que comenzaron a hacer justicia, ¿no? Y comenzaron a limpiar de pistoleros el camino. Ya después apareció la policía comunitaria y ese tipo de expresiones no fueron necesarias. Pero ¿dónde se iba a enterar uno de esas historias si no era de la voz de los compañeros, ¿no? Historias que ya las hubiera querido cualquier guionista de Hollywood o de una telenovela, ¿no? Apasionantes, riquísimas, ¿no? Como fue toda esa historia de la formación de la crack. Ahí mismo en la crack, cuando todavía no era crack, me parece, creo que era policía comunitaria, pero no crack. Está el compañero Juan Horta, con el que también caminamos mucho, ¿no? Recuerdo, fuimos también en otra historia de esas enloquecidas a dar un taller sobre derechos indígenas. Acaba de pasar lo de San Andrés, ahí a San Luis Acatlán, ¿no? Estuvimos con la Triple S dando ese taller, ¿no? Y nos acompañaba, imagínense ustedes, una compañera que era esquimal, ¿no? Imagínate un esquimal con el calor de San Luis Acatlán, ¿no? El camino de Acapulco a San Luis Acatlán. Chinogua, imagínense la paloma, casi se nos muere en el camino. Pero además al llegar al taller, ¿no? De repente llegan los compañeros policías comunitarios, ¿no? Con sus fusiles armados, sus botas, ¿dónde me voy a meter? Decía la pobre muchacha, no sé qué de cuenta fue a rendir ahí a sus compañeros inuit, ¿no? Pero bueno, ese tipo de historias está lleno este país, son historias que han venido ganando. Entonces ese libro busca ir dando esas voces, tejiendo esas voces. Por ahí está el compañero Mariel, por ejemplo, que hizo el favor de acercarme con las policías comunitarias de San Luis Potosí, una experiencia también apasionante de recuperación de la identidad, donde están dando una lucha ejemplar, ¿no? O el compañero Roberto Rico, que debe andar también por ahí, dirigente campesino también ahora,
se recicló de dirigente humano popular a dirigente campesino, ¿verdad? Él hizo el favor de acercarme con los materiales y los compañeros de Veracruz para contarme la historia de las imposturas, ¿no?, de quienes se quieren presentar como autodefensas en Veracruz, pero buscan hacer negocios. O sea, no todo lo que brille es oro, es un proceso muy, muy complicado. Entonces, todo esto para decirles que se trata básicamente de una historia colectiva, una historia que la Brigada Paralela en Libertad tuvo la generosidad de editar y de distribuir gratuitamente, y de la que además, si ustedes gustan, pueden bajar el libro también, descargarlo a la página Paralela en Libertad, ya lo bajan y lo pueden ver como quieran. Bueno, ¿por qué este libro se llama como se llama? ¿Por qué Hermanos en Armas? Miren, en el 94 también estaba Juan, seguramente por esa reunión, no me acuerdo si estaba. Tuvimos una reunión ahí en San Cristóbal con distintos grupos cafetaleros para solidarizarnos con nuestros compañeros que estaban pasando las que estaban pasando. El presidente de nuestra organización en ese entonces era un mazateco, el compañero Humberto Juárez, y ahí en la organización siempre nos hablábamos de compañeros y siempre se hablaba ahí en español, ¿no? Y de repente ahí en esa reunión, quién sabe, ¿no?, toda la emoción del mundo de lo que estaba pasando en Chiapas, ¿no?, el compañero Humberto se suelta hablando en mazateco, ¿no?, y luego nos traduce, ¿no?, y dice hermanos indígenas. Es decir, se pasó del compañeros al hermano, ¿no?, y de los productores, ¿no?, a la hermandad de la raza, por decirlo, con un concepto que a lo mejor no es adecuado, pero que expresa esta idea de hermandad. En las luchas comunitarias indígenas, la hermandad es un valor fuertísimo, es hermanos. Pero bueno, eso me resolvía la mitad del título del libro, pero ¿y Michoacán qué? ¿No? Y ahí es donde viene esta anécdota de la que señalaba Arturo, cuando el doctor Mireles, ¿no?, cuenta en una entrevista que hizo a Rompeviento, ¿no?, al compañero Ernesto Ledesma, él le cuenta allí cómo hay una discusión entre ellos de cómo llamarse a sí mismos. Y él, como buen masón, ¿no?, proponía que había que poner por delante la idea de la fraternidad. Y sus compañeros le dijeron, ¿y eso con qué se come? Entonces él les dijo, bueno, es como ser hermanos, es como una hermandad, pues pongámosles hermanos, dijeron. Bueno, o sea, esta idea de la hermandad, en donde efectivamente también, como señalaba Abel, son hermanos en armas, pero la parte central de la ecuación es la hermandad, no el problema de los fierros, ¿no? Atraviesa al conjunto de quien tiene que rifarse la vida para enfrentar los problemas de la seguridad pública, ¿no? Y ahí es donde uno comienza a encontrar otra vez personajes extraordinarios, ¿no?, como la comandante Nestora Salgado, ¿no?, una mujer que pudo haber vivido el resto de sus días el sueño americano, porque ella tuvo que emigrar a los 20 años de edad, tuvo que dejar atrás, con todo el dolor de su corazón, 3 hijos para ir con su marido a ganarse la vida, dejó a sus hijos con su familia para enfrentar el resto de hacer una nueva vida en Estados Unidos. Una mujer que solo pudo terminar hasta la primaria, porque se le murió la madre cuando era una familia de 7 y ella era la 6ª, se le murió la madre, tuvo que enfrentar, como tantas familias en el campo, la adversidad, trabajando para sacar adelante a todos, ¿no?, que en Estados Unidos fue indocumentada muchos años, ¿no?, trabajó en Seattle como trabajadora doméstica, como trabajadora en hoteles, y que allí le fue a su manera naciendo la conciencia, ¿no? Una compañera, ahora sí que con tanto valor y con tanto arrojo, que en esas circunstancias mandó a volar a su pareja porque no daba golpe, ¿verdad? ¿No? Imagínense una situación de indocumentado donde cualquier soplo, ¿verdad?, cualquier
afán de venganza lo coloca uno en la posibilidad de votarlo, ¿no? Bueno, pues ella tuvo los arrojos para hacer su vida más adelante se volvió a emparejar, y que cuando regularizó su situación migratoria, ella tiene papeles para trabajar y para vivir en Estados Unidos, otra vez tuvo el valor para venir a su pueblo, para trabajar las tierras de sus padres, para comenzar a traer a su pueblo Linalá. Todos ustedes deben de conocer por lo menos por sus cajitas hermosas, ¿no? Esa mujer tuvo el arrojo, ¿verdad?, de traer medicinas, ropa para enfrentar la situación de miseria que se encontraba. Enfrentó ahí un accidente y como por supuesto no tenía seguridad social en México, se tuvo que regresar a Estados Unidos a curarse y volvió a regresar otra vez a México, y en Olinalá se encontró con una situación de inseguridad y de delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no?, como la que privaba en las tierras aquí de Abel, ¿no? Y se puso al frente de un proceso organizativo para sacar al crimen organizado, ¿no? Y en 3 meses redujeron la tasa de delitos a nada, ¿no?, prácticamente a nada, ¿no? Y por eso la acabaron metiendo a la cárcel, ¿no? La comandante Nestora Salgado está en un penal de alta peligrosidad en Nayarit, acusado de cuantos delitos se puedan imaginar.